Buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos vea, donde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, comunicando con ustedes la palabra de Dios. Es un privilegio que por medio de esta plataforma podamos compartir con usted. Si gusta ver este video, si quiere conocer algo más acerca de la Biblia, que es lo que predicamos, la Biblia, enseñanzas bíblicas. No nomás los evangelios, también las epístolas de Pablo, que son las que estamos viendo ahorita. Los miércoles estamos viendo Romanos, los domingos estamos viendo Tesalonicenses. Estamos en primera Tesalonicenses todavía. Los domingos, tenemos los servicios los domingos de 11 a 12 en la mañana, y en la tarde, pues todavía no, tenemos un servicio en la mañana. Si gusta acompañarnos, están invitados cordialmente. Próximamente vamos a abrir también los domingos en la tarde. Es un privilegio para mí predicar la palabra de Dios, haya o no haya congregación en el templo. Es una bendición poder predicar por el medio de esta plataforma. Comunicar con ustedes, invitarlos a escuchar lo que es la Biblia, la palabra de Dios, que es lo que predicamos, es lo que profesamos, es donde está nuestra fe fundamentada en la palabra de Dios. No en dichos de hombres, o leyes de hombres, o pensamientos de hombres, no. La palabra de Dios. No es ni lo que yo creo, ni lo que cree alguien más, sino lo que está escrito en la Biblia. No predicamos lo que queremos, lo que querramos predicar, predicamos o hablamos de lo que dice la palabra de Dios. Es una bendición poder comunicar con ustedes nuevamente. Y vamos a entrar en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a tener la lectura este día del capítulo 8, del versículo 1 al 6. Vimos lo que era el 7 que era el 16 al 25, del 18 al 25, no recuerdo, pero bueno. Total que cerramos el capítulo 7 y lo cerramos para dar continuidad con el capítulo 8. Este día vamos a leer del 1 al 6. Le voy a pedir a Betsy que nos lea con reverencia lo que es la palabra de Dios, que es lo que nos dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera. Romanos 8, 1 al 6 dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Bien. Permítame hacer una oración y continuamos. Déjenme poner todas estas cosas de quién son, del Señor. Vamos a orar con permiso de ustedes. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día, por estos momentos. Háblanos, Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón, de manera, Padre, que podamos recibir tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Bendice a los que oyen, sean sus vidas, aquellos que quieren conocer más de ti, que quieren saber más de tu palabra, que sin ningún compromiso, Señor, simplemente escuchar, porque el oír la palabra nos lleva a conocerla, a entenderla y a saber qué es lo que nos estás diciendo. Bendice a los oyentes, a aquellos que con gusto oyen tu palabra, que se disponen, Señor, a querer saber, conocer más de ti y de tu Hijo Jesucristo. Quita de mí, Señor, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento o emoción
inclusive movimiento, Señor, que pueda ir en contra de tu palabra. Bendice pues a tu palabra y a los que la oyen. Usa tu siervo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo. No mi mente, ni mi corazón, ni mis ideas, sino tú, Padre, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, esta mañana vamos a continuar viendo precisamente vimos lo del 7, donde habla Pablo acerca del pecado que domina al cuerpo, a la carne. Pero vamos a leer primeramente la versión Reina Valera, nuevamente del 1 al 6, de diferente manera de decirlo, pero con el mismo significado. Dice la palabra del Señor así: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley sea cumplido en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven en la forma del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemigo de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y ¿qué dijimos? A la 6, ¿verdad? Ya leí un versículo de más, pero es lo que dice el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Bien, el mensaje pasado, el miércoles pasado, se predicó acerca de lo que Pablo decía, que su cuerpo no, porque decía el 19, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, hago. Dice, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que es el cuerpo, ¿verdad? Que se revela en contra de la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando precisamente del cuerpo, de la carne. Es un alma salva, la de todo creyente, dentro de un cuerpo pecaminoso, con defecto. Mientras estemos en esta vida, es una lucha constante del cristiano, de su carne contra el espíritu. Por eso dice en el versículo 24 y 25, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Lamentando, ¿quién puede librarme? Pero el 25 nos da una referencia muy grande. Dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Viendo esta lucha constante del ser humano, del creyente principalmente, que lucha con su carne constantemente y no puede vencer. ¿Qué es lo que le pasaba a Pablo? Creo yo que pasó por ese problema también. Cuando estamos recién convertidos a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, hay en nosotros un deseo de querer hacer cosas para agradar a Dios. Y queremos hacer lo mejor que podemos, pero por más que luchamos, nuestro cuerpo nos lleva a hacer cosas que no debemos. Porque nuestro cuerpo está todavía la vieja naturaleza apropiada de la carne nuestra. ¿Hay una lucha? Sí hay una lucha. Pero nosotros solos no podemos,
Por eso dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. ¿Cómo podemos quitar o reducir a nuestro cuerpo, a someterlo a la voluntad de Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice 1 Corintios 15:57? Dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Por eso ya empezamos en el capítulo 8, versículo 1, dice, en la versión Reina Valera, que es la que usamos para predicar, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que si nosotros hemos aceptado genuinamente a Cristo como nuestro único y nuestro Salvador, tenemos el poder de nuestro Señor a nuestro favor. La fortaleza que da nuestro Señor. No por nosotros mismos, sino por Cristo Jesús. Los cristianos somos fuertes en la medida que estamos vinculados o relacionados con Cristo y recibimos de Él su poder, solo en la medida en que el Señor sea su poder del Señor. No es que yo puedo porque ya soy cristiano y ya. No. Hay algo que tenemos que entender. Que si decimos nosotros, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque la fortaleza es de Cristo. El versículo nos lo está diciendo. Si algo puedo hacer yo o cualquier cristiano, no es mérito mío. Dijo Pablo, no soy yo soy lo que soy, no por mí, sino por la gracia que está en mí, que me ha dado Dios en Cristo Jesús. Por eso soy lo que soy. Mientras nosotros no entendamos que el poder viene de Cristo, nosotros no podemos librar ninguna tentación. Él es poderoso para librarnos de tentaciones siempre y cuando nosotros nos dispongamos a aceptar esta verdad. De que mientras Cristo no muere en mí, no tengo ningún poder, sino más creo de la boca para afuera. Porque en la iglesia hago una cosa, en el templo hago una cosa, y saliendo del templo ya soy otra cosa. Entonces no hay tal cosa de que soy cristiano, porque no hay tal cosa que anteriormente yo lo oí, es que es cristiano carnal. No hay tal cosa. O somos cristianos o no lo somos. O damos frutos y no los damos. Por eso dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y estamos puestos, dice la palabra de Dios, para llevar fruto. Ya estamos limpios por la palabra de Dios y ya estamos preparados si somos genuinamente hijos de Dios. ¿Qué dice Gálatas 5:16-25? Dice la palabra de Dios, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estéis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria,
irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Amén. Gracias, amigo. ¿Qué es lo que vemos? Que tiene que haber un fruto visible en cada creyente. Porque ya no estamos en el poder de nosotros. Solo en la medida que el Señor sea su poder, el cristiano será investido con el poder de su fuerza. La fortaleza del cristiano está en el Señor, de modo que el sentido de imperativo del verbo, o sea, el constante del verbo, fortaleceos, es igual a mantenerse agarrados a la fuerza de Cristo. En otra manera, vivir sujetos dependientes del poder del Señor. El gran discurso de Cristo resucitado tiene que ver con su poder. Allí en Mateo 28:18, que es lo que nos dice. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gracias. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En qué? En el poder de Cristo, con el poder del Señor. De ahí dependemos todo. Dependiente del poder del Señor, es el gran discurso del que habla el Señor, que se le da que a él toda potestad me da en el cielo y en la tierra. En ese poder están los recursos victoriosos para la vida cristiana. La vida cristiana no se alcanza por comprensión intelectual de esta realidad, sino por experiencia vivencial. Lo que vivimos a diario, lo que hacemos a diario, en qué manera le estamos dando gloria y honra a Dios, si es que somos cristianos, si andamos en el Espíritu, si dependemos de Cristo Jesús. Es muy difícil para el cristiano o para el ser humano, no nomás para el cristiano, encontrar la salvación por sí mismo, hacer frutos dignos de salvación. El ser humano no tiene la capacidad siquiera de pensar en ser salvo en alguna manera por sí solo. Porque vemos en Efesios 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Porque es don de Dios. Ahí lo dice que en el 8 o en el 9. En el 9. ¿Cómo lo dice? Por favor. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque es don de Dios. El 8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese es principalmente el que quería referirme. Porque esto no es de vosotros, esto es don de Dios, no por obras, no por lo que haga yo o haga alguien más, sino por lo que vino a hacer Cristo Jesús en la cruz. Es que Dios necesita una ayuda mía, es que Dios no necesita a nadie, de nada, de nadie. Él es todopoderoso y su Hijo también, porque Él es el mismo. Su Espíritu Santo es el que nos guía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que si realmente estamos comprometidos con el Señor, con su ministerio, debemos enseñar ese modo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que querramos o no querramos. La cosa principal es, tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestro favor. Porque si realmente somos cristianos, tenemos entonces, como dice precisamente Filipenses 4:13, todo lo puedo, pero no en mí, sino en Cristo que me da la fuerza para hacerlo. Si realmente mora Cristo en mí y lo espiritual está en mí, debo de caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. De otra manera, pues, miserable hombre de mí, ¿verdad? Como dijo Pablo, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte de pecado? ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue siendo el mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando partamos de este mundo y estemos en la presencia del Señor, o que el Señor venga por su iglesia y nos levante con ella. Hasta entonces vamos a ser perfectos, porque será cambiado este cuerpo por otro similar al igual del Señor. Es promesa de Dios.
Pero si no hemos leído la Biblia y decimos que somos cristianos y aborrecemos a nuestros hermanos y hacemos cosas que no son, debemos pensar acerca de nuestro modo de vivir. Si realmente soy cristiano, si realmente tengo a Cristo en mi corazón, porque todo se me hace imposible, no resisto las tentaciones. Él es poderoso para abrigar, cuidar, salvar, quitar las tentaciones de la frente del creyente. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, estamos en este cuerpo. Y solamente en Cristo encontramos las fuerzas para salir adelante. Porque el Padre a eso lo envió. Recordemos que dijo el Señor en Juan 3:17, me parece. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que se condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Gracias, mija. Dios, el Padre envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él, no para condenarlo la primera vez. Esta primera venida que vino. Y viene la segunda. Que estamos preparándonos para la venida del Señor. Sea que estemos vivos, o sea que, como dice la Biblia, durmamos, debemos estar conscientes que el Señor ha de venir un día, a levantar primeramente a los que duermen en Cristo, dice Tesalonicenses. Y hemos visto esa parte, la conocemos, la hemos oído, la sabemos. Ahora no se trata de vivir, no voy a salir porque el mundo está corrompido, no, la mente, el corazón del ser humano es lo más importante. Podemos parecer muy religiosos, podemos hablar muy cristianamente, pero nuestro corazón, ¿dónde está? Recordemos que dijo allá por Isaías, no recuerdo el versículo, donde dice, ese pueblo de labios me honra, por su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve que me disfrace de cristiano, de pastor? ¡Ay, qué santo soy! No se trata de eso. Se trata de vivir realmente, de corazón. Por eso dijo el Señor allí en Lucas, ¿qué es lo que dijo? 9:23. El que quiere, ¿qué? El que no dice, pero sí lo puede referirse. El que quiere aceptar a Cristo Jesús como su único y vasto Salvador. Miren los requisitos antes de decir sí o antes de decir no. Si sabemos que la palabra de Dios nos habla muy claramente, debemos hablar claramente para que se entienda lo que Dios quiere de las personas. ¿Lo tienes? ¿Qué es? Lucas 9:23. Lucas 9:23, ¿qué nos dice? Es la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Esa frase es muy importante. Tome su cruz y sígame cada día. No un día, no, cada día. ¿Cómo se logra esto? En ese poder están los recursos victoriosos, en cual todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra, para la vida cristiana, que no se alcanza por comprensión intelectual, ya lo había dicho, de esa realidad, sino por experiencia vivencial de ese poder en la acción del Espíritu Santo. El poder absoluto y supremo de Jesús está vinculado por su propia determinación a los cristianos. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ahí lo dice para confirmar este versículo nada más. Mateo 28:20 dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Nosotros tenemos esa gran promesa, pero Él va a estar con nosotros. La pregunta sería, ¿y nosotros con Él? ¿O nomás Él con nosotros? Porque no está diciendo, está cerca de nosotros, no. Está en cada uno de nosotros, de cada creyente. Si ya estando cerca es una bendición. Ahora es morar en nosotros.
qué tan grande y maravilloso debe ser para cada persona una experiencia espiritual verdadera con el Señor. Cada creyente debemos buscar cada día ese acercamiento de uno hacia Él, porque Él está ahí en nosotros. Todo es que nosotros lo dejemos que Él actúe en nuestras vidas. ¿Cómo es esto? La Biblia nos enseña. No que no tenemos tentaciones, no que no nos enfermamos, no que no tenemos tribulaciones, no que no tenemos necesidades, pero todo el tiempo Él está ahí con nosotros si andamos en espíritu, porque es espiritual. El Espíritu Santo de Dios está constantemente con nosotros. El Espíritu Santo del Señor nos guía en nuestras vidas, pero siempre y cuando nosotros, como dice Santiago, someteos pues a Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo huya de vosotros. Ahí en Santiago 4:7 me parece, o 4:17. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. En el poder de Cristo resistimos al enemigo. Gracias, amiga. ¿Y qué hace el enemigo? Huye, se va. Pero no por mí, sino porque aclamé al Señor, busqué al Señor, resolví en situaciones. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, vivimos en un mundo peligroso constantemente, pero pues estamos en este mundo. Y si tenemos a Cristo con nosotros, pues si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Ya vimos que dice Gálatas 5:16-25. Ya vimos que dice Romanos 5:16 o no. A ver, no. Dámelo, por favor. Romanos 5:21 dice la palabra de Dios: para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Con Cristo Señor nuestro. Tenemos el poder en nosotros, gracias amiga. Tenemos la bendición si somos sinceros y claros con el Señor, nosotros. Porque el Señor no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Los que necesitamos a Dios somos nosotros. Dios no necesita de nadie de nosotros, de ningún ser humano. Pero todo ser humano necesita de Dios, de Cristo, de su Espíritu Santo. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. De la muerte. Gálatas 5:1. Dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha visto libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Gracias, mija. Ya no caigas otra vez en lo mismo. Hay una cosa que es muy difícil cuando entramos a la vida cristiana: dejar las costumbres antiguas. Porque este cuerpo estaba acostumbrado a lo malo. Hay quienes tenemos años y años y años, y desafortunadamente no es por juzgar a nadie, pero no hay cambios. Pasan años y no hay cambios. ¿Por qué? Porque no nos disponemos. En ninguna manera estoy diciendo que no es algo. Lo que pasa es que no nos disponemos a someternos al Señor para poderlo seguir según sus mandamientos. No nos disponemos a someternos a su Espíritu Santo. Está ahí la lucha constante. Dios ya perdonó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. ¿Por qué nuestros pecados presentes y futuros? Porque si en Cristo hemos renacido de nuevo, nueva criatura somos y las cosas viejas pasaron. Dejamos a un lado todos nuestros pecados, los ponemos al pie de Cristo. Ya nos perdonaron. ¿Qué falta? Que nosotros mismos nos perdonemos. Porque nosotros mismos a veces somos nuestros peores jueces.
Pensamos que no merecemos nada. Cuando Dios está con sus brazos abiertos, nuestro Señor Jesucristo, clamando, ven a mí, ven, yo te perdono, pero ven, arrepiéntete genuinamente de tus pecados pasados. Hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, tiene perdón. Si me ofendiste al Padre, no hay problema, ven, yo te perdono. Pero nos resistimos. Es que no queremos, porque no podemos dejar de hacer aquello porque qué divertido es. O nos gusta tanto, estamos encadenados a un vicio, sea cual sea, nos tiene ahí como esclavos, que somos payasos, a veces títeres, mopeds o títeres del enemigo o de sus lacayos, lo que sea. Qué bien que nos manejan si nosotros nos dejamos. Si no dejándonos, insisten y insisten y insisten a tenernos bajo su control. Pero si hemos encontrado el camino, la verdad y la vida, tenemos la fuerza necesaria para decirle al enemigo, no. Nos sometemos a Dios, como dice Santiago, y el enemigo huirá. Porque hasta eso es correlón. Ya cuando vea al Señor ahí. Si tenemos esa seguridad que nos da la salvación de nuestras almas, que perdona nuestros pecados, ¿por qué no tenemos la seguridad que Él va a suplir día a día nuestras necesidades? ¿Por qué no podemos creerle que cuando nosotros sufrimos, Él sufre junto con nosotros y se lamenta junto con nosotros? Cuando estamos enfermos, Él está al lado de nosotros, porque está dentro de nosotros y nos cuida y nos guarda y nos pasa como por esa situación con su fuerza, su fortaleza, para que podamos librar esa batalla, porque solos no podemos. Creo que tenemos que pensar y hacer, creerle al Padre que envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, y que ahora somos nuevas criaturas, que hemos nacido espiritualmente por medio de su Hijo Jesucristo, que ya no pertenecemos al mundo, que le pertenecemos a Dios, y que estamos felices, contentos de hacer su voluntad, porque mientras nosotros no nos dispongamos, Dios no nos va a forzar a hacer su voluntad. Pero si perdemos, si salvo verdaderamente, su salvación no se pierde. Galardones sí, pero salvación no se pierde. Por eso es que cimentémonos como cristianos en lo que decimos que somos, e invitemos a otros a que conozcan a Cristo, porque es necesario que entendamos. Por eso dice, ya vimos Romanos 5:21, ¿verdad? Y luego el 2, ya vimos el Corintios 15:45 también, no. 1 Corintios 15:45. Dice la palabra de Dios, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrero Adán en espíritu vivificante. ¿En espíritu qué? Vivificante. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos da? De su espíritu vivificante también, para cada cristiano. Romanos 6:14-18. Dice la palabra de Dios, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, que por Padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así serán tus simientes. Amén. Abraham creyó, le creyó a Dios, no nomás creyó en Dios, le creyó a Dios. Pues es necesario que entendamos que debemos creerle a Dios, que envió a su Hijo
para que nosotros tengamos la bendición de ser hijos de Dios. Porque por nosotros mismos no podemos alcanzar la salvación de nuestra alma. Y lo voy a repetir, ya lo dijo, lo vuelvo a repetir, a veces que sea necesario. Porque no es por obras para que nadie se glorie. Porque no es porque yo quiero, o porque yo mando, o porque yo soy fulano de tal. No es esa soberbia, no es esa vanagloria. Es humildad, es amor, es paz, es paciencia. Y vimos un listado que nos da la Biblia de aquellos que no van a entrar al reino del cielo. ¿Verdad? Pero a nosotros, ¿qué nos dice Juan 8, 32 al 36? Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéndole, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De las cadenas del pecado. Repito, hay vicios que son pecado. Todos los vicios son pecado. Porque atacas a tu propio cuerpo, dañas a tu propio cuerpo y tu imagen como ser humano queda denigrada. Por eso es necesario que entendamos que si el Hijo no te ha librado, no hay nadie que te pueda librar. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hebreos 10:6. La razón de que Dios envió a su Hijo a la tierra fue para condenar al pecado. Del 6 al 8, mija. Hebreos 10, 6 al 8, me equivoqué yo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabeza del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Vimos el versículo 3, ¿verdad? Hechos 13:39. Dice la palabra de Dios, y todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Todo aquel que creyere. Hebreos 7:18. Dice la palabra de Dios, el mandamiento precedente cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad. Amén. Filipenses 2:7. Son referencias acerca de la lectura que estamos llevando a cabo para que no quede nada más con que no hay bases bíblicas. Completamente bíblica toda la palabra de Dios. ¿De qué hablamos? De la palabra de Dios. Que estamos viendo los fundamentos del cristiano y la bendición que tiene el cristiano. Adelante. Filipenses 2:7. Dice la palabra de Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias. Hebreos 2:14. Dice la palabra de Dios, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Amén. El que tenía el imperio de la muerte es a saber, al diablo. ¿Quién es el enemigo de Dios? El diablo. ¿De quién es el enemigo del diablo? Del ser humano. ¿Por qué? Porque está esa semejanza de su creador, de Dios, todo ser humano. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que es una lucha constante mientras estemos en esta carne. ¿Se puede dominar la carne? Sí, pero no con mis fuerzas, ni con las suyas, sino con las de Cristo Jesús. Recuerden siempre ese versículo, muy famoso, muy repetido, muy conocido, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza viene de Cristo,
porque en la mía yo no puedo, ni nadie en sus fuerzas puede dominar o controlar el pecado, ni menos al enemigo. Por eso allí en Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, resistid a la tentación. No que luchemos con el enemigo, sino que clamemos a Dios o al Señor en esos momentos difíciles. Hay un versículo, Jeremías 33, 3:33. ¿Eh? 33:3. A ver, 33:3. Bueno, son 3:3:3. 33:3. ¿Qué dice? Son versículos que debemos tener en cuenta en situaciones difíciles. Porque, dice, ¿cómo dice? Dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Que tú no sabes, clama a mí. Gracias, mira. Y te voy a responder si clamas a mí. Y te voy a enseñar cosas que nadie conoce por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Pero si no leemos la Biblia, si no le creemos a Dios, si no creemos en Cristo, que tiene poder para ayudarnos, debemos pensar en serio qué es lo que estamos haciendo, porque la palabra de Dios es verdaderamente clara. Por eso dice el versículo 1, ahora ahí del 8:1 de Romanos, dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que entender más ampliamente? ¿Cómo llega la llenura del Espíritu Santo? Porque en Efesios dice, antes de ser llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, donde hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Está en Efesios. Recuerdo, eso sí lo recuerdo, pero la cita te no la dan. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que mientras nosotros no alimentemos lo espiritual con la palabra de Dios, ¿lo tienes? Efesios 5:18. Efesios 5:18. Vamos a leerlo y ahorita continúo con la disertación un poco más. Dice la palabra de Dios, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Mas sed llenos del Espíritu. No embriaguéis con vino, con bebidas alcohólicas, para que se entienda mejor. Mejor aliméntate de la palabra de Dios. ¿Por qué de la palabra de Dios? Porque el Señor lo dijo ahí en Lucas 4:4 o Mateo 4:4. Cualquiera de los dos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde salió la palabra de Dios? La Biblia, de su boca. ¿Y quién la trajo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién la editó? ¿Quién la dictó? El Espíritu Santo. ¿A quién? A hombres inspirados, llenos del Espíritu Santo. Muchas veces dicen, voy a orar para ser lleno del Espíritu Santo, pero no lees la Biblia. Sabes que la palabra de Dios es ese alimento. Sabes que ahí está tu fuerza espiritual. ¿Por qué nos descuidamos de lo espiritual? Porque no lo vemos. Porque no creemos sinceramente. Si no nos basamos en las promesas de Dios, en la potencia de Dios, en el poder de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, no estamos creyendo nada. Es nada más pura ilusión. Yo no estoy juzgando a nadie. Dios conoce el corazón de cada quien. Pero es una exhortación hasta para mí de que veamos y tengamos cuidado. Porque las cosas de Dios no se ven. Pero sí hay consecuencias eternas. Tanto para bien como para mal. Y en esta vida también. En nuestro modo de vivir en esta vida también hay consecuencias. A ver, sean buenas o sean malas. Depende de que estemos sembrando. Porque si sembramos aire, pues ¿qué vamos a recibir? ¿Ventarrones? ¿Qué estamos diciendo? Si hago el bien, obviamente. Toda bendición, más bien toda obra que hagamos de bendición para los demás, al igual que el pecado, es como un boomerang. Se regresa. Ahora, sea bueno o sea malo. Aquello que hiciste es bueno,
¿tendrás tu recompensa o tendré mi recompensa? Aquello que hicimos malo, también, lo uno y lo otro. Pero si vivimos espiritualmente, ya no está en nosotros hacer lo malo, sino buscar hacer la voluntad de Dios. Buscar hacer aquello que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque ya hemos renacido de nuevo. Y ya hemos dicho y lo hemos explicado muchas veces, que no se trata de un nacimiento físico, sino espiritual. Y lo hemos visto y lo hemos leído ahí Nicodemo y Jesús. ¿Cómo le dice el Señor? Es necesario nacer de nuevo. Y como Nicodemo, muchas personas, y yo también estaba igual, no lo entendía. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si ya nací una vez? No se refiere físicamente, sino espiritualmente, conscientemente, en conciencia, en entendimiento. Es que el ser cristiano no te lleva a sentirte santurrón, a querer ser mejor que nadie. Es todo lo contrario. No que no seamos santos, no nomás que nos sintamos. ¿Qué es santurronía? Que hizo mal, ¿cómo andará con el Señor? ¿Qué dijo? Eso es santurronía. Aquello que no salgas, no veas, no toques. No, por favor. En el corazón es donde debe estar la santidad. Y darle honra y gloria a Dios en cada cosa que hagamos. Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo, dice Juan 3:16. Y ha engrandecido su amor, dice Romanos 5:8. Que a tal grado que envió a su Hijo, que aún siendo pecadores, cada uno de nosotros, Cristo murió por nosotros. Y nos comparte su Espíritu Santo. Y nos da la victoria. Y nos lleva al cielo. Y ve por nosotros cada día, cada instante. Si lo dejamos, si le admitimos, si le permitimos que Él viva y obre en nuestras vidas. Por eso dice, someteos pues a Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el que quiere venir en pos de mí. Y eso es para todos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No estamos diciendo venga al templo porque si no No, el que le diga eso es mentiroso. Usted tiene que venir al templo porque usted lo trae el Señor. Usted tiene que estar en su iglesia, con su iglesia, en su templo, porque el Señor lo lleva. Usted va a dar lo que el Señor le diga. Que dice acerca de lo material, que cada uno dé como proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al dador consciente, al que da su dinero, su tiempo, su vida, su todo, la honra y gloria a Dios. Es mentira que nomás el dinero, es más que el dinero, es su vida entera. Por eso dijo Pablo en algún lado en la palabra de Dios, presentado vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Vivo. En esta vida. Sírvale al Señor. Ame al Señor. Busque al Señor. ¿El pastor puede orar? Sí puede orar. Y claro que sí. Cualquier persona que venga o pida oración, quien sea, mientras sea dentro de la voluntad de Dios, oramos por ellos. ¿Hay poder? Sí hay poder en la oración. Pero hay más poder en su corazón si usted acepta a Cristo y usted se lo pide directamente, creyendo que hay un Dios verdadero. Ahora debemos de ver cómo estamos actuando de acuerdo a ese agradecimiento, a ese amor que nos ha dado el Señor. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, ya no andamos en la carne. Ya esta carne ya está crucificada con Cristo en el madero. Esos pecados ya fueron perdonados. Todos. Si verdaderamente Cristo está en usted y en mí. Creo que debemos tener ese cuidado, esa precaución, esa preocupación de estar todo el tiempo constantemente asegurándome de que no estoy
fuera de la voluntad de Cristo, porque si no estoy fuera de la voluntad de Cristo, de Dios, no hay nada. No hay nada. Por eso, ¿para qué son todas estas predicaciones? Para reafirmar esa seguridad de su alma. No de que no se va a enfermar, no de que no se va a morir físicamente. Dice Hebreos 9:27. ¿Qué es lo que dice Hebreos 9:27? Ahí donde dice, hombre, póngale ser humano o humanos, y verá lo que dice. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. De la manera que está establecido por Dios, por la manera que está establecido a los seres humanos que mueran una vez y después al juicio. ¿Por qué tanta referencia? Porque debemos entender que no somos eternos en este mundo, que nuestra vida es pasajera, que la misma Biblia nos enseña que la vida es un ratito. Allá en el Salmo 90 dice, porque el hombre es como la flor, como la hierba. En la mañana florece. Vamos a que nos lo lea a ver si allí. Salmo 90. No te creas. 95 y 6. El Salmo 90, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios, hacedlos pasar como avenida de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y se seca. ¿Cuánto tiempo, gracias mío, cuánto tiempo piensa usted que va a vivir? ¿Cuánto tiempo pienso yo? Porque todos pensamos, aunque no lo creamos, ¿verdad? Dios a todos nos dio una mente. ¿Cuántos años más voy a vivir? Porque ya viví bastantitos, ¿verdad? ¿O cuántos años pienso vivir? No depende de uno, depende de Dios, según su voluntad. Porque Él estableció un tiempo para cada cosa, un límite para cada cosa. O sea, es necesario que entendamos que debemos vivir espiritualmente, y si estamos espiritualmente, si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, tenemos lo espiritual de Cristo, tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque por eso repito nuevamente que dice que Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi fuerza yo no puedo nada, ni usted tampoco. Si no es en Cristo Jesús, no hay nada. Dice el versículo 4 de lo que leímos, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Gálatas, ya lo leímos. Romanos 6:6. Dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué pasó? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro espiritualmente, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener problemas. ¿Pero tienen control? Sí, si estamos en Cristo Jesús. Porque he oído que dicen, es que la carne es débil. Sí, cierto, la carne es débil, pero en Cristo Jesús yo puedo hacer todo. Todo lo puedo en Cristo. Y voy adelante. Fallé. Dice que el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. Proverbios 24:16. Proverbios 24:16, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Si el justo cae 7 veces, que es un número indefinido, una cifra indefinida, 7 veces se levanta. ¿Y qué hace? ¿Se sacude y se sienta a llorar? No, sigue adelante, me tropecé, fallé, Señor, tú sabes que fallé, pero si no confesamos ese pecado, donde fallamos al Señor, ¿de dónde vamos a agarrar fortaleza para salir adelante? Si no tenemos esa humildad de decirle, Señor,
me equivoqué, cometí un error. ¿Cómo podemos obtener esa fortaleza? Nada más reconociendo que Él es el único que puede darnos la fuerza para salir adelante. El 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, más los que se conforman al Espíritu, de las cosas del Espíritu. ¿En qué estás ocupado? Tú sería la pregunta. ¿En las cosas de la carne? ¿Qué son las cosas de la carne? Sabemos qué son las cosas de la carne. ¿Qué quiere la carne? ¿Quiere comida? ¿Quiere buenos carros? ¿Quiere un carrazo? ¿Un trocononón? Y le otros nombres que le dan a los muebles a veces. Quiere una trocononona. Un carrononón. Y se olvidan de las cosas de Dios. Y reconocen lo que son. Y se mofan y se vanaglorian. Se halagan a sí mismos o a sí mismas. Yo, no, ¿qué? ¿Tú qué? No eres nada. Un día que vas a morir y vas a terminar donde mismos terminamos, vamos a terminar todos. Siempre digo esto, el hecho que tengamos más material o riquezas en nuestras vidas, eso no nos hace ni más buenos, ni más ricos, ni más pobres. Porque delante de Dios todos somos iguales. Y las riquezas aquí se quedan. Y este mundo va a ser deshecho con todas sus obras en él. Por eso debemos pensar bien. Por eso dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo fue destruido el cuerpo de pecado? En la cruz, con Cristo. Por eso dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente, ahí en Filipenses, me parece, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Me equivoqué por muchos libros. Bueno, pero está en la Biblia, ¿verdad? Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Qué gran testimonio del apóstol, qué gran enseñanza. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podríamos nosotros decir lo mismo? No, es que o estoy luchando, me estoy esforzando para que Cristo vive en mí, porque es difícil vencer esta carne, pero con la ayuda de Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si convenzo a mi mente, a mi corazón, a mi ser, de que Cristo lo es todo para mí, ya no voy a vivir yo, mas Cristo muere en mí, vive en mí. Y si vive en mí, va a haber frutos de que puedo seguirlo, negarme a mí mismo y poderlo seguir. Porque mientras no tenga la fuerza, la fortaleza y no haya nacido de nuevo, no puedo hacer nada. Soy un inválido, soy un pecador, soy un muerto en pecados. Por eso es que debemos pensar siempre qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Déjame leer el versículo 5, ya lo leí, ¿verdad? Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Entonces hemos visto que espiritualmente, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Qué acciones estoy llevando? ¿Son espirituales o carnales? Gálatas 15, Gálatas 15, 5, 19 al 25. Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado,
que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, Amén. benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencia. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Pero vio toda la lista que dice que envidia, celos, banqueteos, borracheras, toda una lista. Pero cuando lo lee una persona que nunca ha nacido, se burla y se mofa. Sí saben lo que es mofa, ¿verdad? Es lo mismo, burla y mofa. Hacen chistes, hasta quieren ser graciosos. Es que tú nada. Eres carne de cañón si eres todo eso. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos que, no, es que quieren ser muy inteligentes, quieren ser muy graciosos y lo único que hacen es condenarse más, porque están blasfemando al Espíritu Santo de Dios. Esa es la cosa, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 6 de lo que leímos? Dice el último y cerramos. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. ¿Qué es? Porque la intención de la carne es muerte, la intención del Espíritu, vida y paz. ¿De qué estamos hablando? De lo espiritual. Dice en Romanos 6:21. Dice la palabra de Dios, ¿qué fruto pues tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Gracias, amiga. ¿Qué fruto, qué fin, qué hemos obtenido cuando vivíamos así, o los que viven así? ¿Qué les queda? Muchas veces es un dolor de cabeza, sin dinero, con necesidades. Y aparte es el guasón de la gente que mira, todavía dice, es que yo soy. Ok. Gálatas 6:8-10. Dice la palabra de Dios, porque el que siembra por su carne, para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Ahí sí lo pienso yo un poco, ¿verdad? Porque dice a los domésticos de la fe y a muchos no les gusta. Es que los pastores nomás andan detrás del diezmo. No, a mí no me interesa eso. Ni que vengan si no quieren. No que no los invite. Si gusta, con gusto. Pero a fuerzas, nada y nadie. ¿Quieres oír? Ven, te invito. Las puertas están abiertas. Pero el punto es, ¿qué dice Romanos 6:21? ¿Qué fruto tenéis pues de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y vimos lo que dice Gálatas. ¿Qué dice Efesios 2:19, mija? Dice la palabra de Dios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Toda persona, todo ser humano que acepta la voluntad de Dios se convierte en hijo de Dios. ¿Y qué es a dónde nos lleva todo esto? Bueno, vemos ahí en 1 de Pedro 2:9, linaje. 1 de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Aceptamos, gracias, mija, toda la responsabilidad que conlleva el ser llamados hijos de Dios. El ser hijos de Dios.
el tener a Cristo en nuestras vidas, el saber qué es lo que le agrada a Él y qué no le agrada. Obviamente que a muchas personas no les agrada todo esto. Que dice tercera de Juan 5, es un versículo nada más. Dice la palabra de Dios, amado, fielmente haces todo lo que haces para los hermanos y los extranjeros. Amén. Sirvamos con gozo. Hebreos 12, 22 y 23. Dice la palabra de Dios, mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y el espíritu de los justos hechos perfectos. Es la bendición que recibe todo creyente. Pero, ¿qué hay de los frutos del Espíritu Santo en cada creyente? En ninguna manera digo yo que no sea cierto que no son salvos o esto. No me toca a mí juzgar nada de eso. Pero sí advertir que los tiempos están cercas, la venida del Señor. Ya está más próximo. Tal vez no me ponga yo a decir como dicen muchos. Es que ya viene, ya está cerquita, Primero, se tiene que hacer presente el anticristo. Luego vienen 1000 años de reinado de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Luego será entregado el reino al Padre y luego vendrá el fin. Por tanto, no es ahora ni mañana. La hora cuando venga el Señor nadie la sabe. Pero lo más importante es que tenemos instrucciones de vida. Instrucciones que no podemos negar, que están escritas en la palabra de Dios. Ahora, depende de cada quien. Muchas veces no voy porque no saco ninguna ganancia. No voy porque no me conviene. No voy porque me quita privilegios de andar en el mundo haciendo lo que yo quiera. Y yo mi vida yo la manejo como yo quiera. Tienes derecho a tomar tus decisiones. Tienes derecho a pensar lo que quieras, a creer lo que quieras. Pero recordemos siempre que hay una paga para todos. Por eso dice en Gálatas 6:7, no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre o lo que el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Es por eso que es tanta insistencia. Porque, pues sí, estamos en este mundo y mientras estemos en este mundo, necesitamos lo material. Muchas veces es que tengo que trabajar mucho, por eso no voy a la iglesia. Es que nadie comprende que tengo que mantener a mis hijos. Dios lo sabe. ¿En qué Dios estás confiando? Es que no es cierto. ¿De ti depende? Es que yo no creo. De ti depende. Yo te digo lo que dice la Biblia, que yo lo creo. Yo creo que la Biblia es la verdad. Y si alguien está equivocado, no, para mí no es la Biblia. Es alguien más. Otra mente, otro pensamiento, otro razonamiento. Pero la palabra de Dios es muy clara. ¿Cómo andas viviendo? ¿Espiritualmente o carnalmente? Pues eso depende de cada quien. Pero si dices que eres cristiano y tienes a Cristo en ti, debes de vivir en lo espiritual. De otra manera hay que pensarlo. ¿Soy o no soy? Recordemos siempre que Dios es Dios de oportunidades, pero también es justo y verdadero. Dios es amor, sí, pero también es justicia y verdad. Tomemos en cuenta que hay un Dios que gobierna, que guía, que suple, que ama, pero que tiene un límite para cada cosa. También la paciencia de Dios se puede terminar. Por eso que están todas esas historias en la Biblia del faraón de Egipto. ¿Cuántas veces le habló Dios por medio de Moisés y de Aarón? No fue una, no fueron dos, no fueron 5, fueron muchas veces.
y no esperemos que el final que tuvo el faraón, su pueblo, lo tengan nosotros. Veamos con paciencia la palabra de Dios y aprendamos lo que la Biblia nos dice. Señor me los bendiga. Espero que haya sido de bendición. Permítame orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido que obres en las vidas y los corazones de los que escuchan, Señor, de los que con gusto aceptan oír tu palabra y que la pongan por obra en sus vidas. Bendícelos y bendice a tu pueblo, bendice a tus misioneros, tus siervos, tus pastores, tus predicadores evangelistas, tus obreros, Señor, sé con ellos. Te necesitamos grandemente. Sé con cada uno, Señor, como siempre ha sido. Y, Señor, nos ponemos en tus manos, pidiendo bendiciones para aquellos que están en enfermedad, aquellos que están en luto, Señor, aquellos que están en cama, aquellos que están en tribulación. Obra en sus vidas y en sus corazones. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor le bendiga.